Hola amigos, estamos nuevamente felices de poder acompañarles acá en este estudio de La Biblia Habla. Y es que la Biblia nos habla cada día y eso es lo hermoso que nosotros acá en Unión Radio podemos compartir con usted. Así que gracias por la sintonía y por supuesto les recordamos que acá en Unión Radio tenemos cursos completamente gratis para ustedes. Pero esta vez estamos hablando específicamente de La Biblia Habla. Así que como siempre su amiga Flora Acevedo y nuestro querido pastor Leo Maldonado. ¿Cómo está, pastor? Ay, contento de que me veas, Flor. Claro que sí, muy contenta Feliz, yo también. Satisfecho, muy bendecido, un día pero muy bonito. Y pues más bonito porque tenemos un operador excelente y Claro. te tenemos a ti que estás de calidad, así que... Es cierto, queremos contarles que nuestro operador estrella, ¿quién es? Cuéntenos. Pues aquí tenemos dos, uno que edita y uno que graba audios. Por ahí anda sonriendo siempre nuestro amigo Jason Vicente, a quien lo queremos saludar y felicitar por ese trabajo arduo que hace para que usted, amigo televidente, usted, amigo oyente, goce estos estudios bíblicos. Qué hermoso. Y nuestro querido editor, Keiler Rodríguez también. Así que gracias por la sintonía y todo un equipo que está acá para servirle a usted, por supuesto, y al Señor. Así que iniciamos, pastor. Sabe, el tema de hoy está muy bueno. Claro. Si usted no escuchó el tema pasado, el tema del último curso que tuvimos, vaya por favor a YouTube y búsquelo, porque estuvimos hablando acerca de si existe bíblicamente un día de reposo y si la Biblia nos habla de esto. Y por supuesto, hoy continuaremos hablando un poquito más acerca del tema, porque ya hablamos de lo importante y lo claro que habla la Biblia acerca del sábado. O sea, sí lo dice claramente que es el día de reposo. Ahora la pregunta es... Sabiendo todo esto, pastor, ¿será que deberíamos obedecer esto? ¿Es algo que sigue vigente o es algo que ya no sigue vigente, que podemos elegir o que no podemos elegir? Bueno, yo creo que todo lo que está en la Biblia nunca ha perdido su vigencia, ni aún, las leyes ceremoniales sí la perdieron porque Jesús es nuestro Cordero, pero hay leyes de las cuales no se habla. Y muchos dicen, bueno, ¿quién escribió primero las leyes levíticas, Hammurabi o Moisés? Porque eso no pierde su vigencia. Todo, cuando uno lo analiza, tiene su vigencia porque hoy dice la gente, yo tengo el colesterol alto, dicen. Y es porque se comieron lo gordito de la carne asada. Y la Biblia dice, no coman lo gordo. Entonces, eso tiene vigencia todavía. El problema mayoritario es que nosotros nos perdemos mucho por no estudiar de forma sistematizada la Biblia. Y lo otro, Flor, es que tenemos un problema. Creemos en Dios, pero a veces nosotros hacemos de Dios como las pantallas. Lo hacemos chiquito o lo hacemos grande. ¿No te ha pasado eso? Tú entiendes bien lo que yo te acabo de decir. Depende de lo que nos convenga. Ese es el asunto, mi querida Flor. Entonces yo creo que sin mayor preámbulo, comencemos y analicemos qué era lo que le convenía a la humanidad y qué es lo que estamos haciendo y veamos si tiene vigencia o no. Bueno, saben, claramente nosotros ahora que hablamos de un día de reposo, bíblicamente ya sabemos que es el sábado, pero humanamente, y lo hemos visto muchísimo, se habla mucho acerca del domingo como el día para ir a alabar a Dios o a adorar a Dios. Ahora, hablemos un poquito acerca de esto. Ya decíamos al principio que Génesis 2:1 nos habla del descanso que el Señor tuvo y que Él descansó específicamente el séptimo día. Habla del Shabbat. De hecho, es el único día de la semana que tiene nombre. Bíblicamente. Bíblicamente, sí. Lamentablemente, sí. Y yo les voy a decir una cosa. En primer lugar, hay, por ejemplo, encíclicas, pongo Laudato Si, por ejemplo, que promueve un día de descanso. Y la Biblia lo promueve y la Biblia dice que es el sábado. Entonces, el problema mayoritario es ¿a quién le estamos creyendo? Porque esa es una acción que tenemos que ver. ¿A quién dirá, no? Es que miren, allá el que dirige cierta institución religiosa es el mejor. No, o sea, miren, toda institución religiosa puede ser dirigida por hombres, pero toda iglesia es dirigida por Dios. ¿Y quién es la iglesia, Flor? Somos tú y yo. Y eso es lo que el ser humano no está entendiendo, que la iglesia somos nosotros. Ahora, vamos a analizar históricamente qué está sucediendo, qué pasa con el ser humano, a quién está obedeciendo el ser humano, a Dios o a los hombres.
Y sabe, pastor, esto nos lleva a un verso que ya estudiamos también anteriormente. Daniel 7:25 decía, hablaba específicamente de un poder que iba a pensar en cambiar los tiempos y la ley. Esto está hablando Daniel 7:25 y estaba hablando de algo que iba a suceder en el futuro, obviamente hablando en la época de Daniel. ¿Será que ese futuro ya nos llegó? Claro que sí. En el año 1581, en este año, no puedo decir de nuestra era porque somos del siglo, entre el siglo XX y el siglo XXI. Yo estoy equivocado Pero en después de frases. Cristo, digámoslo Después de así. Cristo, Ujú. bueno, antes tenemos que rememorar algo interesante. Ujú, ujú. En el año 40 antes de Cristo se intentó hacer ese movimiento. Julio César inventa el calendario juliano, ¿ya? Y en el año 40 entonces se le empezó a borrar a los judíos el propio calendario que Dios había establecido. Cuando uno revisa la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12 del 1 al 4, mi querida Flor, encuentra que Dios establece su propio calendario. Ya los babilonios, ya los mayas, perdón, los hititas, que son los que se están levantando junto con Egipto, ellos estaban tratando de establecer su calendario y los egipcios también tenían su calendario porque su base de matemática era sexagesimal, igual que los babilonios. Vinieron los mayas y también crearon su propio calendario, pero Dios estableció el de él. El de él estaba hecho con 12 meses, pero eran 360 días. Ese es el punto que tenemos que ir viendo. Ahora, después de Cristo, en el año 1581, el Papa Gregorio viene y él también hace su calendario y hace un giro inesperado, pero no toca el tiempo porque la creación ha establecido el tiempo, pero el tiempo el hombre no lo puede tocar. Y dice, intentarán cambiar los tiempos y la ley. Entonces, intentan cambiar el calendario y la ley. Ujú. La ley se cambia en ese aspecto. Y en el año 1582, de forma gradual, se empieza a imponer el calendario que hoy tenemos. Que si tú te das cuenta, ese calendario está dedicado, los días vienen dedicados a cada santo. Por ejemplo, voy a mencionar, el 2 de febrero, el 1 de febrero, 2 de febrero es el día de Candelaria. Y Dios hace dos cosas. ¿Qué está haciendo Satanás aquí? Dando un golpe psicológico. ¿Te recuerdas, Flor, que los babilonios lo que intentan es cambiarle los nombres a Daniel, a Misael, a Azarías y a Ananías? ¿Te recuerdas? Ujú. Y aquí se hace lo mismo. Cada día que la persona nace hay un patrono a quien se le sirve. Y a veces hay patronos que, discúlpenme, ¿verdad? Pero que los nombres dan pena, ¿va? O sea, dan pena porque no tienen sentido. Mas Dios había colocado los nombres bíblicos en la antigüedad porque estos se colocaban de acuerdo al carácter de la persona. Entonces Satanás hace dos cosas interesantes aquí. Número 1, intenta cambiar el tiempo. Número 2, coloca nombres a cada fecha y a cada día. ¿Para qué? Para que no llegue el mensaje que lo que vamos a llevar al cielo es el carácter. ¿Qué te parece? ¿Interesante o no? Interesante, cierto. Tú te llamas Flor del Rocío. Ujú. ¿En qué fecha naciste? Solo piensa, envía el calendario. Ujú. Y mira y consulta allí si tu nombre fue puesto de acuerdo al calendario gregoriano que tenemos. No, nada que ver. Ay, gracias a Dios. Porque hasta hoy no he escuchado una virgen que sea... Flor o Rocío. Sí, pero por ejemplo encuentro gente que es María del Rosario, por ejemplo. Ujú. ¿En honor a quién? En honor a la Virgen del Rosario. ¿Ve? Y así sucesivamente tú vas encontrando. Ahora, eso es interesante porque en cada lugar la Virgen María tiene diferentes nombres. Virgen de Guadalupe en México. Virgen de Fátima, Virgen de la Concepción. Y eso uno se da cuenta. ¿Por qué? Porque estudia la historia y todo eso es un mensaje que nos lleva a lo mismo, pero que aparentemente tiene diferente esencia, pero no es así. La Biblia tiene su propio calendario, el calendario de Dios. Y ese calendario es el que hoy ya no se conoce en el mundo.
Interesante, pastor. Sabe, de hecho, en Hechos 20 del 29 al 30 ya estaba dicho lo que iba a suceder. O sea, estos graves acontecimientos que iban a tener lugar en la iglesia cristiana, los que creían en Cristo, pues. Claro. Y Hechos 20 del 29 al 30 nos dice que de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a aquellos que son discípulos. Imagínense, o sea, estamos hablando de introducir doctrinas erróneas, que se iba a levantar un poder contrario al de Dios, incluso con gente que dice creer en Dios. Hoy día, mi querida Flor, el extremo ha sido que el Estado y la religión se han unido. Y cuando el Estado y la religión se han unido, lo único que dejan es desgracias. Estos extremos Satanás siempre los ha llevado a través de la historia. Ejemplo, ¿te recuerdas cuando Daniel le reveló la profecía a Nabucodonosor del fin de los tiempos y la estatua de oro? Hay una frase esencial que termina y dice Nabucodonosor: quien no adore al Dios de Daniel, su casa será convertida en muladar. En Daniel 3, después de que ellos son los amigos de Daniel son introducidos al horno de fuego, también eso pasa. Eso es imposición. Y la religión, la iglesia no debe unirse con el Estado. Y la forma es voluntaria. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que cuando el hombre deja la Biblia de lado, ya no dice lo que la Biblia dice, sino se hace lo que la persona piensa. Y ese es un punto importante. Ahora, para decir el hombre perverso, 3 cosas han sucedido. Se han inventado 3 escuelas bíblicas. Número 1, la preterista. La preterista dice que todas las profecías bíblicas apuntaron al pasado. Número 2, la futurista. La futurista dice que todo lo que está escrito en la Biblia sucederá en el futuro. Pero está la historicista. La historicista me enseña a mí a interpretar la Biblia de 3 formas: bíblica, gramática y descriptiva. Pero hay otras 3 formas: cristocéntrica, contemporánea e histórica. Contemporánea, ¿por qué? Porque todo se debe interpretar a la luz de Cristo Jesús, presente, pasado y futuro. Entonces, como dijo nuestro buen amigo Luis Morales, que es un locutor, a él escuché este pensamiento, no sé quién lo dijo. Señores, dijo Luis Morales que un pensador dijo que el pasado es un cheque caduco, el presente es un dinero en efectivo y el futuro es un pagaré. Esa es la frase de Luis Morales. Y es cierto. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia se debe interpretar de forma bíblica, gramática, descriptiva. Si usted lo quiere escuchar de forma más científica, hay su fórmula para ello. La hermenéutica bíblica nos ayuda a hacer la exegesis. Y eso nos ayuda a ver si la historia y la Biblia se contradicen. Y mi querida Flor, lo que hemos probado es que no se contradicen. Al contrario. Claro. Se conectan la una con la otra. Es más, la Biblia también aporta a la ciencia. El problema es que los científicos no quieren reconocer que la Biblia aporta a la ciencia. ¿Ve? Así de simple. La palabra rodear aparece en Job. Cristóbal Colón leyó la Biblia y como Cristóbal leyó la Biblia, decidió hacer su proyecto y la reina Isabel, el rey Fernando, entre otros, lo apoyaron. Y hoy se probó que la Tierra era redonda. Pero cuando Galileo Galilei se levantó y quiso probar que la Tierra era redonda, una institución religiosa dijo: eso no lo enseñes, eso es incorrecto. Y Galileo Galilei dijo una frase: me retracto, pero la Tierra es redonda. Claramente. Y sabe, hablando de esta institución religiosa con mucho poder, que tomó mucho poder, ¿cómo fue que se creó ese cambio? Porque lo que decíamos al inicio, nosotros ahora entendemos que hay un sábado bíblico, ¿verdad? Según la Biblia, pero ¿en qué momento sucedió ese cambio? O sea, ¿cómo fue que muchos cristianos empezaron a usar el domingo como el día para ir a la iglesia, como el día para guardar, como el día que el Señor había dejado, cuando el Señor ya había sido claro con dejar el sábado? Mira, hay una pregunta que a mí me nace hacerte. A ver. ¿Has escuchado la frase que dice: usted se siente como pez en el agua? Sí.
¿qué significa para ti o qué haces tú para sentirte como pez en el agua? Dime. Creo que se refiere a que cuando uno se siente bien en donde está, en el ambiente donde está o lo que uno hace. Ok. Satanás, ¿cómo crees tú que se siente estando en la tierra? Ay, como pez en el agua. Como pez en el agua. Ujú. ¿Por qué él se siente como pez en el agua? Porque el arte de él es engañar. Y voy a partir de aquí. Fíjate cómo en la Biblia se ilustra esto. En el capítulo 3 del libro de Daniel, Nabucodonosor, en el primer verso, llama a todos porque quiere dedicar la estatua. Fíjese la frase esencial. Dedicar la estatua. O sea, dedicar la estatua. Y Constantino hace lo mismo. Él quiere dedicar un día de descanso. Pero Constantino hace dos cosas usado por Satanás de forma muy inteligente. Tú sabes que los cristianos se sentían como pez en el agua creciendo en las casas, haciendo grupos pequeños en las casas. Entonces la iglesia se diversificaba y crecía, mi querida Flor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle clases a 12 que a darle clases a 500 personas. Porque, bueno, yo no sé si tú pasaste por una escuela, yo sí. Y la experiencia en la escuela es que tú estás con 40 personas y no aprendes. Y cambio cuando estás con 12, porque yo sí tuve esos dos extremos cuando llegué a la primaria. Primero aprendí el sistema Braille teniendo a 11 compañeros a mi alrededor y se aprende muy bien y se pone más atención. Claro, claro. Pero cuando me sacaron a la escuela para adaptarme al mundo escolar normal, tenía 35, 40 compañeros y conmigo eran 41 y aquello no era lo mismo. Veamos, esto es un ejemplo para los educadores. ¿Qué hace Constantino? Número 1, el 7 de marzo él coloca un decreto que ya no se guarda más el sábado, se guarda el domingo. Eso no lo hizo él de un solo, lo hizo él de forma gradual. Bueno, y el domingo, ¿por qué específicamente el domingo, pastor? Número 1, fíjate, mi querida Flor, que una de las cosas que los romanos odiaban eran a los judíos. Los judíos fueron muy rebeldes. En el año 70 acabaron con Jerusalén, pero los cristianos seguían guardando el sábado. Tú lo puedes encontrar en el libro de Hechos 17.2, Hechos 18.4, Hechos 13. Estoy mencionando las citas para que ustedes vean. Hay una cita allí donde dice que toda la ciudad se congregó en sábado. Si no estoy mal, es en Hechos 13:44 o 45 por ahí. Y usted encuentra esas citas y usted se da cuenta que en Apocalipsis 1:7 Juan estaba en el día del Señor. O sea, ellos seguían guardando los apóstoles. Los apóstoles seguían guardando el sábado. Definitivamente ahí no había pierde. ¿Qué sucede? A Satanás le interesaba acabar con los cristianos. Pero Satanás encontró dos formas. Número 1, si los matamos se siguen multiplicando como semillas. Entonces, si los seguimos persiguiendo, ellos se siguen multiplicando. Número 2, si se siguen congregando en las casas, ahí hay un problema. Van a seguir creciendo porque la gente se va a interesar en ir a las casas. Entonces, mejor los sacamos del templo y les ponemos un día propio. ¿Por qué? Odiando a los judíos, el imperio romano, ahí entonces dice, bueno, ellos son guardadores del sábado, acabémoslos. Que se acabe ya eso. Nosotros somos los que vamos a mandar y nosotros somos los que vamos a imponer. Y entonces, de forma gradual, Constantino hace el cambio en el día domingo. Pero del año 538 al 1798 hay una persecución masiva que dura alrededor de 1260 días. En esa persecución se masacraron, murieron los albigenses, los valdenses que guardaban el sábado, ellos murieron. Eran pueblos completos, claro, que fueron exterminados. En el año Inocencio III, en el año 1214, en el año 1215, acaba con los valdenses, los quiere matar. Pero el Papa Pío VI se le acaba el gusto cuando Berthier llega en el año 1798. Ya el decreto estaba. Y cuando el Papa cede a la persecución porque es llevado por Napoleón a una isla para que él muera, lo destierran. Entonces todos los cristianos dicen, bueno,
Ya allá dicen que el domingo es el día del Señor, entonces mejor guardemos el domingo. Y ahí aparecen un montón de religiones. Y dice, bueno, ¿y ahora quién me va a dirigir? Y todos dicen, bueno, le voy a poner a mi iglesia San Juan 3:16. Y tú encuentras la iglesia San Juan 3:16. Y vas por allá y encuentras una iglesia que se llama Príncipe de Paz. Y vas por allá. Solo en Estados Unidos, mi querida Flor, hay 23,000 religiones. En Guatemala, el 90% es religioso. Pero la verdad, no somos estudiosos de la Biblia. Yo estuve en un distrito, mi querida Flor, donde en una zona habían 6 iglesias, una cuadra completa, pero era la zona más roja de mi país. Entonces yo pregunto, ¿por qué somos cristianos? Si somos cristianos tendríamos que ser poderosos. Pero como obedecemos al hombre, no somos poderosos, nos volvemos religiosos. Mientras los padres van a la iglesia, los hijos asaltan. Entonces no estamos haciendo nada. Está fuerte eso, pastor. Claro. Pero ¿sabe qué pienso yo? Bueno, hemos hablado mucho acerca de un Dios amoroso, misericordioso, y alguien que nos ama y que murió por nosotros. ¿Será que ese mismo Señor que hizo todo eso por nosotros, no nos disculpará que cambiemos ese día? O sea, el día, ¿será que es tan importante? Bueno, vea lo que dice la Biblia. Por acá tengo lo que dice Mateo 5, 17 al 19. Luego, si quiere, leemos ese de Apocalipsis que usted dice. Okay. El mismo Jesús dijo, yo no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. El Señor también nos dice en Juan 15:10, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Y está diciendo mis mandamientos, no está diciendo algunos de mis mandamientos. Bueno, yo creo quedarme con la cita más clara. A ver, ¿cuál es? El que quitare o le añadiere una jota o una tilde, será llevado a juicio, será juzgado. ¿Sabes cuál es el problema, mi querida Flor? Es que, mira, en primer lugar, con las fechas que yo te acabo de mencionar, en esa época de los 1260 días se levanta la reforma y uno de los primeros reformadores es Juan Hus. ¿Cuál era el problema allí? Número uno, las indulgencias papales, que esas no son bíblicas, para comenzar. Y como Juan Hus se levantó y él vio lo que la Biblia dice y defendió, se levantó después en el año 1517, el 31 de octubre, cuando se pegan las primeras 95 tesis con Martín Lutero. ¿Y qué sucede? Allí la iglesia se siente fracturada. ¿Por qué? Porque la Biblia se le había quitado a los feligreses. Tanto es así, mi querida Flor, que eso sigue pasando hoy día. Hoy día tú te das cuenta que en nuestro país hay historias que no se cuentan, que te cuentan la historia, pero no es como es. Y eso sucede porque a nadie le conviene que sea la verdad. En esos periodos, cuando revisamos en el siglo XIX y en el siglo XX, las misas se dictaban en latín. ¿Quién entendía eso? Sí, ese es el punto. Entonces, yo no estoy en contra de nada. Yo estoy en contra de cómo es posible. Si Dios a los apóstoles les dio el don de lenguas, si Dios dice que el don de lenguas es real, porque es cuando tú traduces del español a inglés, porque hay una persona que quizás me quiera predicar a mí, pero yo no le entiendo el inglés, tienes que traducirme, eso es tener el don de lenguas. ¿Cómo es posible que ahora a mí me vengan a predicar en una misa en latín? Claro, cuando el Señor quiere que todos accedamos a la información. Claro. Mira, Flor, yo te voy a decir una cosa. ¿Qué es más bonito ver en las redes sociales? ¿Un idioma que no entiendes o que todo esté en español? El idioma que entiendo, claro. Vaya, y hoy hay facilidades, porque hoy hasta la IA tiene traductor, hasta el teléfono tiene traductor. Yo hago una llamada y pongo ahí la aplicación y me traduce lo que la persona me está diciendo. Entonces, yo digo dos cosas. Señores, eso es decadencia. ¿Por qué una misa en latín si yo estoy predicando la palabra de Dios? Entonces a Dios no le gusta eso, a Dios no le gusta la desinformación, a Dios le gusta la gente diligente. Por eso dijo el apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvar. Evangelio quiere decir buenas nuevas. La Biblia da esperanza.
La Biblia me enseña que un Dios hay y que solo a Él le debo de servir. La Biblia me enseña que si yo le entrego todo a mi Jesús me dará 100 veces más de lo que yo dejé, mi querida Flor. El problema es que nosotros no entendemos esos contextos. ¿Por qué? Porque usamos la Biblia. Miren, cuando usted estudia la historia, ¿cuántos han intentado destruir la Biblia? Voltaire, por ejemplo, quemó Biblias sin fin. Y hoy es una de las casas publicadoras de sociedades bíblicas en Francia. ¿Cuántas personas murieron, cuántos mártires hubieron por la Biblia y ahora nosotros que la tenemos allí al alcance, no la leemos, pastor? Ahora, pero es interesante, ¿no? Ahora Satanás no mata, ahora Satanás se entretiene. Uh-huh. ¿Por qué? Porque todos los que podemos ser creadores de contenido no estamos llevando a las personas. Mira, comparemos, mi querida Flor. Si tú y yo nos ponemos a contar chistes malcriados aquí, ¿cuántos seguidores tendríamos? Muchísimos, Sí, tal vez. mi querida Flor. Mira, nos hacemos millonarios y suplimos nuestras necesidades. Pero estamos contando de la Biblia. A Satanás no le interesa que a usted le llegue este mensaje. Entonces Satanás lo pone a usted a entretenerse en algo. Y hay algo que es interesante. Para entender la Biblia te lleva horas. Y ahorita lo que estamos buscando es dar mensajes cortos. ¿Por qué? Porque a la gente le gusta lo rápido, lo corto. Comida rápida. Mensajes rápidos. Si no, no existieran los reels. Así de simple. Es cierto. Vaya, ¿por qué? Porque todo es rápido. Amar rápido también. Todo es rápido, mi querida Flor. Uh-huh. Café instantáneo. De hecho, el café instantáneo lo inventó un guatemalteco. Entonces, todo es rápido, mi querido. Todo es rápido, Flor. Entonces, ante este mundo que va tan rápido y que todo lo quiere rápido, la Biblia está allí. ¿Y sabes qué es lo más triste? Que Jesús está en la puerta y no le abrimos. Y llevamos 20, 30 años teniendo a Jesús en la puerta y no le queremos abrir. No lo digo yo. He aquí, dice la Biblia. Estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Mira cómo está nuestro mundo. Mira cómo nos tiene Satanás. A todos nos tienen endeudados, ¿no? Todos, mira, tal vez no debemos de forma personal, pero tenemos una deuda que nuestros hijos están heredando como país. ¿Quién creó ese sistema de deudas? Satanás, para que unos a otros nos destruyamos, mi querida Flor. Y nosotros, tontitos, ¿va? Qué bien que le creemos. Pero yo creo que hoy es un buen día para que recordemos que el Señor nos está haciendo el llamado de yo tengo un día especial, de yo he dejado algo especial para ti y quiero que tú lo aceptes, porque también es un regalo. Miren, el mundo no se va a destruir por un cambio climático. El día del descanso ya está. Eso lo promovió Kamala Harris en su candidatura a ser presidente de Estados Unidos. Se necesita un tiempo para que las industrias paren. Eso ya está establecido en la Biblia. El hombre necesita la Biblia. Hace muchos años, mi querida Flor, yo leí una matutina en el Caribe colombiano, una historia que me impactó. Llegó un hombre a trabajar y llevaba un libro negro. ¿Qué crees tú que era el libro negro? La Biblia. La Biblia. Ese hombre leía el libro negro. ¿Y sabes lo interesante de todo eso, mi querida Flor? Que ese hombre no hablaba malas palabras, ese hombre era diferente, era tan culto. Y decían, pero ¿por qué este hombre no es igual a todos? Terminó el corte de café en el Caribe colombiano y se fueron y quedó el libro negro. Y llegó el patrón y dijo, ¿qué tiene este libro que a ese hombre lo hacía diferente? Y él empezó a leerlo. De repente a las 6 de la mañana él empezó a arrodillarse. Y dijo, Juan, estoy de rodillas igual que él. De repente él dijo, bueno, voy a construir todo esto y voy a transformar. Y los cuartos de las literas que él tenía, donde tenía amontonada la gente, le dio un diferente enfoque. Cuando regresaron los trabajadores, se dieron cuenta que habían cuartos de lujo, que les pagaban más y que los trataban bien, que les daban comida digna. Y llegaron a decirle, ahora vamos a volver a trabajar con papá fulano. ¿Por qué? Porque ese hombre cambió. La Biblia te puede hacer sabio, pero si la practicas te puede hacer santo. Amén. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos quisiéramos practicar la palabra de Dios? Yo quiero, Flor. Yo también. ¿Te parece si oramos? Sí, claro. Señor, no estamos hablando mal de nadie.
tampoco pretendemos herir los sentimientos de ninguna institución religiosa o de ningún religioso. Solo queremos que en nuestro mundo habiten cristianos, Señor. Y hay que reconocer que a veces nosotros tampoco lo hemos sido. A veces, Señor, en lugar de ser cristianos poderosos, somos gusanos que nos arrastramos con nuestro dolor. Pero tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios amante, tú eres un Dios poderoso. Queremos, Padre Celestial, confiar en ti, en tu poder redentor. Ayúdanos, Señor. Ayuda a cada oyente, que cada vez que estudia su Biblia le da sueño, Señor. Permite que el Espíritu Santo toque su corazón y que, Señor, aprender a estudiar la Biblia de forma sistematizada sea nuestro deseo para ser hombres de bien, Señor, en una sociedad que necesita, Padre Celestial, andar en la luz, porque muchas veces bregamos en las tinieblas. Gracias por ser bueno, gracias por ser un Dios amoroso, un Dios amante para con tus hijos. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Amén.